Y pues bueno, tenemos acá al maestro Iván Martínez Azueta, que nos acompaña todos los viernes. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Jorge Villa? Pues muy bien, aquí, buenos días. Oye, Iván, traes un tema a analizar que tiene que ver con los trenes, ¿no? A partir de todo lo que conlleva no solamente el desastre en las ciudades, sino también, pues desde que se da esta privatización de las, casi de las líneas ferroviarias. Tío de Ferromex. Y todo lo que complica una empresa como Ferromex. Sí, no, pues era a colación el tema con lo que se publicó, el decreto que publicó López Obrador el pasado 20 de noviembre para reactivar el servicio de pasajeros en el sistema ferroviario nacional, que me parece que es una gran iniciativa, aunque tiene muchas complejidades y que sí responde a que, digamos, el servicio de pasajeros que fue muy importante para el desarrollo de México en el siglo XX, incluso para Baja California ha sido muy, muy importante porque ahora sí que agarrando un poquito de historia, hasta que se construyó el ferrocarril con Sonora en el 47 me parece, es que la entidad se empieza a desarrollar, hay mayor comunicación con el centro del país, había un aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente toda la gente que emigró acá a Baja California lo hizo a través del tren. Y bueno, entonces esos trenes se privatizaron con Ernesto Zedillo en el 95. Ya antes estaba sustituyendo el transporte de pasajeros por camiones, autobuses, ¿no? Y eso tuvo una motivación por el hecho de que para agilizar los trenes de contenedores y de mercancías, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas los trenes de pasajeros iban haciendo paradas. Entonces, si tú tienes una industria distribuida en el país y requieres estar enviando partes, incluso a Estados Unidos, enviando flujos de mercancías, entonces, digamos, no son dobles vías. Entonces tienes que esperarte a que el tren de pasajeros haga la parada en un pueblo y en otro y en otro. Entonces, los eliminaron para que pudiera haber libre flujo de estos ferrocarriles comerciales, de carga, ¿no? Entonces, eso fue lo central. Y eso también implica que si se quiere reactivar el servicio de pasajeros sin afectar al servicio de carga, pues se tienen que modernizar las vías, Claro. ya sea poner algunos esquemas como que hay como pasos, ¿no? Que de hecho todas las vías son de un solo carril, ¿no? Si ustedes ven el Tren Maya, las fotos de estos de la selva devastada son doble vía. Entonces, ¿por qué? Porque van en dos sentidos y en este caso no, ven el de aquí de Mexicali. Entonces, eso se tiene que modernizar, no se sabe si se va se tienen hasta el 15 de enero las empresas ferroviarias concesionarias para presentar un proyecto de modernización y de cómo van a aplicar este servicio de pasajeros, pero requieren modificaciones técnicas importantes. Y me parece que algo central para impulsar esto también sería la electrificación, ¿no? Sin duda los trenes son el futuro de México, del mundo, ¿no? Sobre todo por el declive de la producción petrolera, pero tienen que ser eléctricos, ¿no? Y en Europa hay un montón, en Estados Unidos hay unos pocos, pero acá se eliminó y creo que es una iniciativa bastante relevante. Sí, además aquí el problema sería por ejemplo, en zonas como Baja California que hay un déficit energético, la necesidad de que hubiera una conexión con el sur del país, con el centro del país sur para poder alimentar este tipo de necesidades, ¿no? También. Sí, totalmente. Y de hecho no sé si eso se deba también el hecho de que no está incluido Baja California en este primer decreto. Se habló de una primera fase, son 7 rutas que están concesionadas sobre todo a Grupo México, Ferromex, que tiene alianza con Union Pacific, que de hecho ese fue otro de las motivantes, que sobre todo por las rutas que van Sonora, por ejemplo, hacia el centro del país y hacia Chihuahua son de Ferromex, que son las zonas mineras, que Ferromex es de Grupo México, que es de las principales mineras, y la otra son Kansas City. De hecho, ahora se llama Canadian Pacific Kansas City, que es la otra gran empresa, que sobre todo desde Nuevo Laredo, hacia el Bajío, Monterrey, hacia Lázaro Cárdenas, son las grandes vías que se pusieron en esta primera etapa. Y bueno, sí, sin duda hace falta la de Baja California. De hecho, me parece simbólico como también en la historia del sistema ferroviario nacional, Baja California fue el último. Sí. Y ahora también pareciera. Pero sí, o sea, el tren es la vía más económica, la menos contaminante, la más sustentable. Y por el contrario, los servicios de autobuses es lo más caro, lo más peligroso. Todos los accidentes son en carretera y también lo más contaminante. Pues entonces, y sobre todo con estas fluctuaciones, pues insisto, creo que es
una buena medida, habrá que ver cómo se implementa. El decreto menciona que si las empresas no presentan un plan para el 15 de enero, entonces el Estado va a revisar si se va a encargar, o sea, la Federación, si hace alguna empresa como ahora la de Mexicana de Aviación, con el Ejército, ¿no? No dudo que se la ven toda la economía. De hecho, estaba leyendo que ahora el Ejército es como, las Fuerzas Armadas son como la tercera empresa de México, Sí, no es la magnitud. Pero bueno, ese es todo un tema, o si se lo oferta a otras empresas que puedan prestar ese servicio, pero sin duda es Incluso relevante. el presidente ya le dijo prácticamente a Claudia Sheinbaum o al gobierno que venga, pues que le dé continuidad a este proyecto, ¿no? Claro. Porque obviamente no le va a alcanzar al presidente. Si se metió en grandes problemas con el Tren Maya, pues va a ser una inversión, pues 4 o 5 veces más lo que se requiera para el resto del país, que como dice Iván, no incluye Baja California hasta el momento. Y bueno, me hiciste recordar, Iván, que precisamente, por ejemplo, mi familia, mi papá en el 95 llegó en tren. Ah, sí, todavía. Llegó en tren. Las últimas, yo creo. Sí, eran las últimas. Llegó en tren e incluso había como estas clases, ¿no? O sea, eran la primera clase, pues. Pero además era la clase que casi ibas parado y que te tocaba y que no te tocaba baño, una cosa así. así, ¿no? Así. Sí, ¿no? De verdad, hay como historias ahí de mi Como papá camión. que llegó todo sucio, todo tal, porque no había oportunidad de bañarte ni nada. Y aparte eran días. Pero aparte ya era lo más, era un tren ya muy desgastado, ¿no? Claro, sí. Ahora la apuesta es mejorar, pues, el servicio. por Previo a la supuesto. revolución. Sí. O sea, estamos hablando de ese Pero gran era muy problema. utilizado, pues. Claro. Sí, terminaba siendo muy utilizado por lo que dices, por lo económico, Sí. por la conexión que tenía. Y al final se fue abandonando simplemente por un interés específico Sí, de beneficiar a una empresa. privatización. O sea, pero al final era algo muy útil y se fue desgastando como se ha hecho con todo lo que se trata de privatizar. Lo dejas que se desgaste, lo dejas que se descomponga y luego dices ya no sirve y lo vendes a alguien y no se pone a pensar, ¿por qué un empresario va a comprar algo que no sirve, no? Claro. Y luego, no solo eso, ese es uno de los casos más emblemáticos de la puerta giratoria, porque Ernesto Zedillo lo vende, lo privatiza a Union Pacific y después, tiempo después, se vuelve empleado de esa empresa, ¿no? Entonces, ha sido lo más criticado. Así como Felipe Calderón luego fue empleado de Iberdrola, Ernesto Zedillo fue una de las grandes empresas que favoreció y fue empleado López Obrador es el empleado del Tren Maya. del ejército. El despachador. El despachador del tren. ¿Cómo se llama el empresario que está con él? ¿Alfonso Romo o quién? No. Ah, no, aparte no, es otro. Un apellido. Robó. Robó, ándale. Va a ser también. empleado de él. Son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.